Bien, saludamos a todos desde aquí, los habitantes de nuestro país, venezolanos, venezolanas, gente llegada de otros países, de otras latitudes, en este día en el cual conmemoramos 11 años del inicio del gobierno bolivariano. No digamos del inicio de la revolución bolivariana, no. La revolución bolivariana comenzó mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Un día como hoy, 2 de febrero, pero en 1806, es decir, hace 204 años, zarpaba desde el puerto de Nueva York un barco. Un barco. Para que ese barco zarpara habían pasado muchos años. Y el hombre que lo comandaba había cruzado muchos caminos. Ustedes saben que me refiero al Leander, así llamado aquel barco, y una tripulación todo mixta, todo combinada, y al frente venía el mariscal, el caraqueño, el revolucionario, el jacobino Francisco de Miranda. Un día como hoy, zarpó de Nueva York rumbo a Venezuela. ...204 años, digo esto muy a la ocasión, solo para, bueno, razonar el por qué decimos que la revolución bolivariana comenzó hace bastante tiempo. La expedición libertadora de Miranda marca uno de los más grandes eventos, digamos que como que en la línea de partida y en el tiempo de partida, de inicio de esta revolución, que también es mirandina, que también es indígena, que también es sucrista, que también es zamorana. Ahora, después de tanto tiempo, la revolución, y no por primera vez, la revolución esa larga, se hizo gobierno, ¿no? ¿No? Bueno, el 19 de abril de 1810 se hizo gobierno la revolución. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que le dieron el nombre de Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Y ahí había una combinación de algunos revolucionarios y un grupo de conservadores que aplaudían al rey, que defendían al rey, que no querían independencia y mucho menos revolución. Es verdad, pero es que hace 11 años ocurrió algo parecido. Recordemos la composición de aquel gobierno que llegó hace 11 años y a través del cual la revolución comenzó a ocupar pequeños y muy modestos espacios de gobierno dentro de un Estado totalmente dominado por la burguesía histórica, por la oligarquía histórica venezolana y subordinada al imperio más poderoso que ha existido sobre este planeta. No voy a nombrar a nadie para no empavar este acto, ¿verdad? Pero recordemos algunos de quienes estaban muy cerca de este soldado que aquí está y que fueron juramentados aquel día. Sobreviven a aquel Consejo de Ministros Jorge Jordanes, aquí lo tengo, el vicepresidente y ministro de Planificación y Economía. Héctor Navarro, que está por allá, el ministro de Educación. Y creo que ningún otro. Reyes, que está aquí, era ministro de Transporte y Comunicaciones. Y todos vean un poco más canosos. Solo que un poco más canosos, ¿verdad, Jorge?
11 años, no, igualito. Estamos igualitos. No quiero decir un poco más viejo, porque aquí se pone viejo el que quiere. Que quiera, póngase viejo. ¿Verdad? Bueno, pero en verdad, toda revolución está llena de contradicciones. Contradicciones que van brotando, que se van manifestando de distintas maneras, en distintos lugares, en distintas épocas o tiempos. Por eso digo, compatriotas, compañeros, compañeras, camaradas, esta revolución es larga. Por eso es bueno que, aún con el furor que cargamos, aún con la impaciencia que a veces nos devora, aún con la angustia que nos asalta recurrentemente, sin embargo, sabias son las palabras aquellas del padre Bolívar. Hoy es bueno recordar, mirando hacia atrás, el camino andado, y mirando hacia adelante, prefigurándonos los caminos que vienen. Si queremos patria, armémonos de muchas cosas. Bolívar hablaba de 3, entre otras muchas, ¿no? Paciencia y más paciencia, pero acompañada la paciencia de constancia y más constancia, y ambas acompañadas de una tercera, trabajo y más trabajo para tener patria, decía Bolívar. El siglo XX venezolano es digno de un estudio, y ya estamos como con la perspectiva más o menos suficiente cuando está concluyendo la primera década de este siglo. Este año 2010, recordémoslo, es el último año de la primera década de este siglo y de este milenio que abrió. Ya hay una perspectiva más o menos suficiente para evaluar el siglo XX venezolano. Y las razones por las cuales emergió de nuevo, y vaya de qué manera, la revolución venezolana. Revolución que ha tenido distintas maneras de brotar, distintas formas de ser llamada o calificada, distintas intensidades, pero es la misma revolución, así yo lo veo en mi modesta apreciación. Después de la década aquella, o de las 2 décadas heroicas, de las jornadas de independencia que terminaron en una tragedia, nunca debemos olvidar la tragedia en la que terminó la revolución originaria, la que comandó Simón Bolívar. ¿Cómo terminó aquello? He arado en el mar, dijo el padre, nuestro padre Bolívar. Jesucristo, Don Quijote y yo, los 3 grandes majaderos de la historia. Bolívar fue presidente de Venezuela en varios periodos. Presidente en combate, presidente en guerra, presidente después de la guerra, presidente en sitio, presidente a distancia, presidente retornado, presidente expulsado, presidente desconocido, presidente. ¿De qué manera fue presidente aquel hombre? Hasta que renunció, presidente renunciado. Lo obligaron a renunciar y se fue a morir. 1813. Aquí llegó Bolívar. Y ahí en la iglesia de San Francisco fue reconocido libertador y presidente. Era la Segunda República.
por primera vez asume la presidencia de la República, en campaña. Pero aquella república duró muy pocos meses, vino un huracán y se la llevó de nuevo, como se había llevado la primera que comandó el gran Miranda. Ayer estábamos recordando a José Félix Rivas, antier, el domingo, en Aló Presidente, que fue torturado, asesinado por el Imperio Español. Fue el año 14, 1814. Una verdadera conmoción social recorrió el país y esa conmoción huracanada barrió la Segunda República y Bolívar tuvo que irse a Oriente. Caracas se fue al Oriente. Y Bolívar se fue luego a las Antillas y llegó a Jamaica, llegó a Haití y comenzó a preparar el retorno con el apoyo especialmente del pueblo haitiano, de la revolución haitiana, del presidente Petión. Y retornó Bolívar. La primera expedición de los Cayos fracasó, casi es capturado, casi muere en batalla. Vuelve por segunda vez a Haití, vuelve a conseguir el apoyo de Haití, del pueblo haitiano, del presidente haitiano, y vuelve en la segunda expedición de los Cayos, y esta expedición se convierte en la llama de la victoria, la llama que se extendió por Oriente, por Margarita, Coche, Cubagua, Cumaná, Maturín, San Félix, Angostura, y nació la Tercera República y fue Bolívar de nuevo electo presidente de aquella, la Tercera República, pudiéramos decir la República Bolivariana originaria. Y Bolívar fue presidente de esa Venezuela, de aquella Venezuela, desde 1819 hasta que renunció al cargo en mayo de 1830. Por cierto, 11 años. 11 años duró esa presidencia de Bolívar. Pero a los 11 años, realmente Bolívar no pudo consolidar un gobierno. La oligarquía criolla, la oligarquía de Sudamérica, de cada uno de estos países que estaban naciendo, se volvió toda contra Bolívar y contra el proyecto de Bolívar. Y al final le impidieron gobernar. Los congresos convocados desconocieron sus grandes decisiones que estaban impulsadas por aquel juramento del Monte Sacro, cuando dijo: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, así como tú has jurado, Elías, y has invocado a tus padres, tus hijos. Juro por los hijos. Bolívar no los tenía y parece que no los tuvo. Pero aquí estamos, somos todos sus hijos y sus hijas. Pero él juró, y cuando juraba, Bolívar, en lenguaje muy matemático, Elías, tú que hablabas de la matemática y la sociología, pero yo creo que la sociología necesita de la matemática también, la estadística, el análisis, en fin. Bolívar, con pensamiento muy matemático, dijo allá en el Monte Sacro: esta civilización ha dado para todo. Se refería a la vieja civilización. Aquí está Roma, decía, dio para todo, menos para la causa de la humanidad. Dio para todo, menos para la causa de la humanidad. Y agregó: la misteriosa incógnita del hombre en libertad habrá de despejarse en el nuevo mundo. ¿Cómo vivir en libertad? Y él, que fue
queridas doctoras constitucionalistas y doctor de los poderes del Estado que nos acompañan, Bolívar fue muy rusoniano, muy rusoniano. Y de Rousseau es aquella frase, hablando de la libertad: entre el poderoso y el débil, la ley, o mejor dicho, entre el poderoso y el débil, la libertad oprime. Solo la ley libera. Habría que agregar aquí hoy, solo la ley revolucionaria libera a los pobres del dominio de los poderosos, a los pueblos del dominio de los tiranos. La ley revolucionaria, la revolución hecha ley, hecha leyes, hecha costumbre, hecha modo de vida. La revolución, por tanto, ese impulso revolucionario, llegó al gobierno varias veces a lo largo de estos 200 años que han transcurrido. 1810, 1813, 1817. Y después de la muerte de Bolívar y la hecatombe, la tragedia patria en la cual terminó aquella epopeya, también hubo y grandes impulsos revolucionarios que o llegaron a ocupar espacios de gobierno o se acercaron a lograrlo. Uno de los más grandes, de los más notorios, de los más notables, ocurrió hace 150 años, con la gran revolución campesina, cuyo líder, sabemos, fue el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. ¡Viva Zamora! Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, sabemos, después de aquellas grandes jornadas, grandes batallas, la más grande y memorable la de Santa Inés, pero fue una gran campaña, la de Zamora. Ya no había, ya la oligarquía no tenía ejército para oponer al impulso de aquel pueblo campesino, sobre todo esclavos que cortaron sus cadenas y se fueron y se convirtieron en ejército. Ya no había. La oligarquía preparaba sus maletas. Algunos partían ya, como siempre, tomaban los barcos en La Guaira y se iban. Y la bala que mató a Zamora no salió de filas oligarcas, salió de las filas infiltradas en el ejército federal, en el ejército revolucionario. Pero solo así pararon a Ezequiel Zamora. Venía ya sobre Caracas a convocar la convención a la que él se refería, y además venía con un discurso socialista. Claro, ya era 1859. Habían pasado ya varios años desde que Carlos Marx y Federico Engels habían publicado el Manifiesto Comunista. Y el socialismo corría con fuerza por Europa y llegaban sus impactos ya a nuestra América. Zamora venía con aquel discurso, con aquella consigna: tierras libres, hombres libres, libertad. Libertad, igualdad. El mismo discurso de Bolívar de 30 años antes, porque moría Zamora 30 años casi exactos después que murió Bolívar. Y casi todos los compañeros del Estado Mayor de Zamora llegaron a presidente, pero ninguno pudo, porque o no quisieron, o no pudieron, o no supieron
impulsar ningún movimiento revolucionario. Traicionaron, le dieron la espalda al impulso revolucionario. Joaquín Crespo, Antonio Guzmán Blanco, para citar dos nada más de aquellos que cabalgaron. Bueno, Juan Crisóstomo Falcón, que cabalgaron y pelearon junto a Zamora, junto al pueblo. Llegaron allí a la Casa Amarilla. Joaquín Crespo, el último de ellos, terminando el siglo. Y fue Joaquín Crespo quien mandó a hacer la casa aquella que se llama Miraflores. Pensaba él en un retiro, que no era retiro al fin. Entregó la presidencia y se quedó de jefe del ejército. Era el hombre fuerte, era el caudillo, el último caudillo federal, así lo llamaron. Pero la revolución seguía por debajo de la tierra, trepidando, buscando salida. Nunca se rindió este pueblo, por eso es grande el pueblo venezolano, porque nunca se rindió en 200 años, nunca se rindió en 500 años. Aquellos años eran movimientos revolucionarios, el Mocho Hernández, José Manuel Hernández y muchos otros rebeldes que se negaban a aceptar el dominio de la oligarquía que se logró imponer todo ese siglo. Muere en combate Joaquín Crespo en la Mata Carmelera. Y a los pocos meses, un diputado, un exdiputado tachirense, lanzó una proclama, organizó un pequeño ejército y se vino desde las fronteras con Colombia. Y a los pocos meses de una campaña fulgurante, llegó y, como creo que lo había dicho, colgó un chinchorro en los jardines de la Casa Amarilla. Comenzaba otro intento revolucionario. Ya cuando se despedía el siglo XIX, ustedes saben, comenzó la era de Cipriano Castro, el general Cipriano Castro, y la revolución restauradora. Llamaba él también a invocar, o invocaba de nuevo las banderas de Bolívar. Se enfrentó a la oligarquía caraqueña ferozmente, lo enfrentaron con furia, con saña, los oligarcas de entonces, que son los mismos de hoy, es la misma corriente. Hasta que lo derrocaron los yanquis en 1908. Valiéndose, como siempre, o como casi siempre, de la traición. La oligarquía venezolana penetra los gobiernos, los infiltra, va dándole forma a las traiciones. Y en aquel entonces ya no fue Páez, sino que fue Gómez. Y fue así como llegó Juan Vicente Gómez. Y aquellos 27 años, 27 años de tiranía apoyada por los yanquis. Y tiempo en el cual la historia venezolana comienza a ser teñida, digámoslo así. El lienzo de la historia venezolana comienza a ser teñida por el petróleo. Comenzaba Venezuela ya a convertirse en un país petrolero. Y eso marcó, eso colocó un acento a lo largo de todo el siglo XX y continúa colocándolo ahora en el siglo XXI. Bueno, 1908,
Llegaron los barcos gringos a La Guaira a apoyar a Gómez ante cualquier resistencia del pueblo, de los seguidores de Cipriano Castro. Instalaron aquel gobierno. Juan Vicente Gómez recibió a los marines en Miraflores, les rindió honores a un teniente coronel yanqui que llegó, honores de jefe de Estado. Obsequio, le regaló un vehículo, un carro, muchos regalos. Era Gómez arrodillado al imperio. Y entonces comenzó a instalarse el Estado gomecista, el Estado oligarca, el Estado burgués, el Estado capitalista, subordinado a la burguesía caraqueña, a la burguesía venezolana, a la oligarquía criolla y al imperio que ahora sí asomaba sus garras y su rostro de manera abierta ante el mundo. Bueno, casi 100 años atrás Bolívar lo había presentido, como sabemos. Cuidado, decía Bolívar, cuidado con esa nación que está allá arriba al norte, porque es muy grande, es muy hostil y capaz de todo. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia, dijo en otra ocasión, para plagar toda esta América de miseria a nombre de la libertad. Profecía de nuestro padre Bolívar. Alerta, por eso él más que ningún otro en nuestra historia hizo todo lo posible para conformar la gran unión de Sudamérica, un gran bloque de países para impedir el nuevo coloniaje. Qué grande fue Bolívar, qué grande fue en su pensamiento, en su visión, en su legado, en su ejemplo. Qué grande fue, he dicho algo irreal, qué grande es nuestro padre Bolívar, qué grande será para siempre, como dijo Choquehuanca, aquel indio poeta, cuando le dijo: con los siglos crecerá vuestra gloria, como crecen las sombras cuando el sol declina. Profecía de Choquehuanca. Pues bien, 1908, tendrían que haber pasado como pasaron 90 años para que llegara, como alguien lo llamó entonces, hace 11 años atrás, el año de nuestro Señor, 1998. 90 años pasaron. 90 años de coloniaje. Todos los gobiernos que trataron de darle cauce de alguna manera a la soberanía nacional, como el vicepresidente Elías Agua lo refería, la soberanía, la soberanía, la soberanía. Todos los gobiernos que trataron de darle cauce a algún movimiento por la soberanía, por la libertad de la patria, fueron derrocados, todos. Rómulo Gallegos, ya antes Isaías Medina Angarita, Carlos Delgado Chalbó y algunos venezolanos que incluso llegaron a levantar las banderas del marxismo en su juventud, que incluso llegaron a ser líderes de una juventud que batallaba por los años 30 ya, llegaron a la presidencia de la República y sellaron el pacto con la traición. Partidos que levantaron las banderas del pueblo y que tuvieron en su seno verdaderos líderes populares y revolucionarios, claudicaron ante el imperio para sobrevivir. Si Rómulo Betancourt hubiese colocado en su programa de gobierno uno solo
o una sola de las consignas de aquella llamada generación del 28 hubiese sido derrocado inmediatamente por el imperio yanqui. Cobardes al fin se arrodillaron ante el imperio y entregaron la patria después del 23 de enero de 1958. Otra traición. Caracas hervía, la revolución brotó de nuevo con la Junta Patriótica, con el 1 de enero y los militares que comandó mi general Trejo, dignos hombres del pueblo en armas. Fabricio Ojeda, Ruiz Pineda, todo aquel movimiento que ocurrió, por cierto, al mismo tiempo que se levantaba las corrientes revolucionarias en la Sierra Maestra, en La Habana, en la Cuba martiana. Fueron dos procesos, mire, casi simultáneos. Como casi simultáneos había sido la ocupación yanqui en la Cuba de comienzos del siglo XX, en la Venezuela de comienzos del mismo siglo. Después de medio siglo de ocupación, de lucha, allá se levantó el movimiento revolucionario y aquí también, y por eso no fue casualidad que viniera aquel 23 de enero de 1959 Fidel Castro a Caracas y aquel discurso memorable e histórico en la Plaza del Silencio. Pero ya Betancur había claudicado con aquellos dirigentes adecos y copellanos y otros, y entonces le dieron forma al nefasto pacto de Punto Fijo, llamado así, recordémoslo, porque fue firmado en la casa que así se llamaba, Punto Fijo, una quinta, no porque haya sido firmado allá en el muy combativo pueblo de Punto Fijo, en Falcón, no, aquí en Caracas, en una quinta llamada Punto Fijo, que era propiedad del expresidente Rafael Caldera, hace poco fallecido, que en paz descanse. Allí firmaron Betancur, Caldera, Villalba y otros dirigentes más de aquellos partidos, con la burguesía venezolana y con el aval del imperio yanqui, el nefasto, repito, pacto, y le pusieron ese nombre, Punto Fijo. 1958, tendrían que pasar 40 años más, 40 que completan los 90, 40 que completan los 90, 1908, 1998 de nuestro Señor. 90 años, compadre, es demasiado tiempo. Por eso esta revolución llegó para gobernar 900 años, para desquitarnos los 90 años, aquellos. 90 por 100, 900 años le faltan. Burgueses, sigan resistiendo, que le faltan 900 años nada más. Bueno, y después de 900 vendrán 900 más. Pero más nunca volverán los oligarcas a gobernar a Venezuela. Más nunca volverán los yanquis a gobernar a Venezuela. Ahora, recordemos, es bueno hacer memoria. Hacer memoria, así como decimos, hacer deporte es hacer patria. Hacer memoria es hacer patria. Hacer memoria es hacer revolución. Hacer memoria es hacer conciencia de dónde venimos, dónde vamos, dónde estamos y para dónde vamos. El pacto de Punto Fijo gobernó a sus anchas a Venezuela. Aún aquellos años de los 60, cuando se levantó la insurrección armada, pero insurrección que realmente nunca puso en peligro el pacto de Punto Fijo. Nunca lo logró ponerlo en peligro. Creo que más bien
De alguna manera el pacto de Punto Fijo hábilmente logró más apoyo de los imperios yanquis y logró más apoyo de la burguesía y logró consolidarse en filas militares. No era una amenaza real para el pacto aquel entreguista. Y como tampoco fueron amenaza real para la dictadura de Gómez, los movimientos heroicos, muchos de ellos, de los últimos hombres y mujeres de a caballo, nunca constituyeron una amenaza para el régimen duro, dictatorial de Juan Vicente Gómez. Claro que fue apoyado por toda esta burguesía y por el imperio yanqui. Luego ocurrieron los hechos que tenían que ocurrir como producto de la imposición del régimen capitalista, y luego la fase neoliberal, la fase de la locura capitalista a la Venezuela signada desde el punto de vista económico por la riqueza petrolera. Un pueblo, el nuestro, que terminó en 70% de pobreza cuando terminaba el siglo XX, 70% de pobreza, 40% de miseria. Ese fue el legado del pacto de Punto Fijo, 70% de pobreza y 40% de miseria. Un país endeudado hasta los tuétanos, empobrecido y saqueado. Bueno, algunos pretenden volver. Algunos andan diciendo que el pacto de Punto Fijo fue lo mejor que ha tenido la historia venezolana. U otros tratan de enmascararse. Quieren tomar distancia, pero en el fondo son lo mismo. Adecos, copellanos y sus derivados que andan por estos días, por cierto, una vez más desesperados por derrocar al gobierno bolivariano. Ahora, ocurrió, hay que recordarlo, hace poco, están en todos estos días, han estado bombardeando un conjunto de opinadores, analistas, dirigentes, etcétera, centros de estudio. Dicen que Venezuela está, bueno, al borde de otro Caracazo, que estamos en una situación similar a la del Caracazo. Bueno, por eso es que ellos están como están. Por eso, ¿cómo es que dice el dicho por ahí? No, hay un dicho. No. Ahora que estaba oyendo a Dame pa' Matala, por eso es que los matan, dice un dicho viejo. Eso ya es un poco viejo, ¿no? Ajá. Por eso es que están como están, porque ellos se montan en unos análisis sesudos, sesudos, y se los creen. Hay un factor, tú eres sociólogo, Elías, pero aquí hay más de un psicólogo seguro, ¿no? Y más de un psiquiatra. Por ahí está el alcalde de Caracas, psiquiatra. Bueno, hay gente que de tanto decir mentira, termina siendo víctima de su mentira. Ellos terminan creyendo que Chávez está en el suelo. Ah, bueno, sigan creyéndolo, pues. Y además actúan en consecuencia. Otros no, otros son un poco más objetivos y hacen mejores análisis. No hay que subestimar ni a los unos ni a los otros, no. Pero ellos dicen que Venezuela está al borde de una explosión popular, una rebelión popular. Bueno, vamos a recordar que 11 años atrás la pobreza en Venezuela estaba por encima del 50%. Hoy está llegando al 25%. Y la miseria, que era de 25%, está en 7%. Allí está, eso es matemático, también sociológico, Elías, ¿verdad? También económico, también político.
Ahí está para el que quiera ver, para que compare, pues. Señores de la oligarquía, convénzanse. La rebelión, las rebeliones en Venezuela no la hacen los ricos, la hacen los pobres, la hicieron siempre los pobres, la hicimos los pobres. No la hacen los ricos. Por eso más bien es que hay otro dicho viejo por ahí, que hay un amigo que lo repetía mucho: deje quieto al que está quieto. Dejen quieto al que está quieto. Miren, señores burgueses, dejen quieto al que está quieto. Una rebelión en Venezuela sería contra los ricos, no contra el gobierno. No contra el gobierno bolivariano. ¿No se han dado cuenta los que andan pregonando rebeliones o atizando vientos de rebelión? Ahora ocurrió la rebelión popular del 27 de febrero. Miren, este gobierno es hijo de aquella rebelión. Yo me siento hijo del 27 de febrero de 1989. Hijo de una rebelión, de un dolor, de un grito de dolor, de un grito y un canto de esperanza de un pueblo cansado ya de ser reprimido, de ser explotado, de ser expropiado, de ser vejado. El grito de la patria oprimida. Somos hijos de la patria oprimida y daremos la vida por la patria que fue oprimida. Como dice Ali Primera, ahí estaba su sangre cantándonos, su voz. Dicen que viene a caballo, pero traen la gualdrapa, un arsenal de caricias para sembrar en la patria. Ali Primera cantó, profetizó. Ese fue un profeta que cantaba. Iremos tocando flor hasta llegar. Iremos. ¿Qué más? Esa no me la sé bien, pero es muy bonita esa canción. Y uno la oía por allá en la juventud. En la juventud uno oía esas canciones y decía: Dios mío, algún día será. Iremos juntando flores hasta llegar, tocando puertas, juntando flores, pariendo soles hasta llegar. En yuntas se llama esa canción, ¿verdad? Esas canciones profetizaban, anunciaban, por eso la oligarquía le tenía pánico a esas canciones. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme el grito, yanqui gón, y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Yankee go home, go home. Que viva Ali Primera. Ali cómo contribuyó a despertarnos, a sembrar en esta juventud a la que pertenecemos, ¿no, Reyes? Seguimos perteneciendo. Juventud militar, juventud civil. En Elías es mucho más joven que nosotros. Nicolás también. No, Menéndez también. Jordani, tú eres de la generación mía. Estamos igualados ya. A Ali Rodríguez, que no está aquí, porque a Ali le dije: anda vete con el comandante Ramiro a estudiar el tema y las propuestas que trajeron de Cuba para continuar la revolución energética. Pues bien, Ali Primera y su canto. Dígame aquella canción mansa para un pueblo bravo. El lagrimear de la Cumaragua, cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada. Tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueño de un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval.
Y al final dice cómo es: sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si montarás. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si montarás. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos y yo me imaginaba llenando de cantos y de gritos las calles y los pueblos. Uno se imaginaba: vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sembramos, hemos comenzado a sembrar. ¡Que viva la primera! Y su canto libertario, su canto libertario. Dígame aquella canción de Bolívar con el niño. Y uno se imaginaba que era el niño, por supuesto. Uno vivía aquellas canciones. Estoy seguro que la vivíamos todos, en cuyo espíritu palpitaba ya la siembra. ¿Sí? Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente. Y uno se imaginaba de pueblo en pueblo que alcen más y más la frente para merecer la gloria. ¿Qué más, Elías? Este vicepresidente, Elías canta, pero canta ahí el cumaco. Y hacer de nuevo la historia liberando al oprimido, que si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria. Si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria. Y así entre cantos, juntando flores, tocando puertas, juntando soles, llegamos. La rebelión del Caracazo fue una llegada y además fue un anuncio. Fue clarinada. ¿Por quién doblan las campanas?, pudiera preguntar a alguien. Por ti doblaron, pacto de Punto Fijo, doblaban por ti. El 4 de febrero fue hijo, es hijo del 27 de febrero. La rebelión del 4 de febrero no hubiera ocurrido en verdad sin la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Así que llegó el huracán, se abrieron los portones. Hijos somos de todas aquellas jornadas, las más viejas, las menos viejas, las antiguas, las menos antiguas, pero es el camino, este camino que nos trajo hace 11 años aquel juramento. Yo juré con la derecha entonces, Elías, por el protocolo. El protocolo. Pero voy a seguir el ejemplo de Elías. El próximo juramento yo allá lo voy a hacer con la zurda. Con la zurda voy a jurar. En el 2013, con el favor de Dios y la Virgen. Voy a ir preparando la zurda, como Elías ha jurado con la zurda. Bueno, así llegamos al 2 de febrero de hace 11 años, aquel día, cuando una vez más, en nuestra historia, la revolución, esa misma, vieja y nueva, es la misma, nunca se pone vieja, ocupó o comenzó a ocupar espacios de gobierno. Bueno, fíjense que para ser un poco más optimistas, a pesar de las dificultades que siempre habrá, el gobierno aquel de la Tercera República, dirigido por nuestro padre Bolívar, duró 11 años. A los 11 años cayó, se desintegró todo. El que mire alrededor con ojos objetivos podrá ver hoy, en cambio,
que la Quinta República en 11 años de gobierno está muy lejos de aquella tercera que moría en Santa Marta. Muy lejos. Aquella revolución moría con Bolívar. Esta revolución, 11 años después, está más viva que entonces, más extendida. No solo en Venezuela, sino en distintos otros lugares del mundo. Pero de nosotros depende que mantengamos su vitalidad, su dinamismo, incrementemos su vitalidad, su fuerza, sus horizontes. De nosotros depende. Muchos factores, pero la decisión, la conciencia de nosotros, entre nosotros, la fuerza de voluntad, la eficiencia, decía Elías, del gobierno revolucionario, en el ámbito nacional, en los ámbitos estadales, locales, municipales, la fuerza popular siempre reimpulsada sobre sí misma, la unidad popular, la unidad del Partido Socialista, la conciencia, la unidad orgánica y profunda, le dará cada día más vida a esta revolución. Nosotros no podemos, recordemos de nuevo a José Félix Rivas, no hay más tiempo para derrotas, no hay. No podemos optar entre vencer o morir. Estamos obligados a seguir venciendo para que viva Venezuela, para que no caiga de nuevo en manos de las garras de la oligarquía que la mataría de nuevo, del imperio que la mataría de nuevo a la patria nuestra, a la patria de nuestros hijos. 2 de febrero, 11 años, y aquel juramento, aquella imagen, no sé, yo no me fijé si la pasaron en el video, el momento del juramento. Ese es un momento para la historia. El presidente que se iba, que en paz descanse, repito, y todo lo que él encarnaba, todo lo que ahí estaba encarnado, el pacto de Punto Fijo. Y este soldado, que apenas tenía 44 años, y lo que él encarnaba. Y un juramento. Y yo le pido a Dios no ser uno más de los que juraron en falso, de los que juraron y terminaron traicionando un juramento, con todos los errores que yo he cometido. Sin embargo, tengo mi conciencia hoy limpia. El juramento aquel, puedo decir, si me tocara morir hoy, que yo he cumplido con ese juramento, empeñado con un pueblo. Y, claro, el juramento es tan dinámico, ¿no? Tan dinámico. Viene abriendo nuevos compromisos, cada día más grandes. Cada día más grandes. Lo que acabo de decir no significa que yo esté satisfecho, no, estoy muy lejos de estar satisfecho con lo que hemos logrado, lo que hemos hecho. Estamos lejos de las metas. Estamos lejos de las metas. Pero repito, recordemos de dónde venimos. De 90 años de coloniaje. 90 años de coloniaje. Bajo la férula del imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra. De una burguesía que nunca fue nacional. Vladimir Lenin habló de la burguesía nacional. También Carlos Marx, y de su papel
en el impulso a la revolución socialista. Aquí nunca tuvimos burguesía nacional. La burguesía venezolana fue y es antinacional, apátrida, subimperial. Siempre estuvieron arrastrándose sin vergüenza de ningún tipo ante los mandatos del imperio yanqui. Nunca tuvieron dignidad, como hoy siguen haciéndolo, dando lástima, en verdad. Abajo la oligarquía, oligarcas temblad, viva la libertad. Once años de aquel juramento, pues, 11 años de aquel inicio, 11 años de aquel decreto, convocando al referéndum nacional, preguntándole al pueblo. Y recuerdo aquella frase con la que comenzaba mis palabras en el entonces Congreso Nacional, donde no teníamos nosotros mayoría. Hay que recordar de dónde venimos. Ahí estaban. El mismísimo Carlos Andrés Pérez estaba en la primera fila de aquel Congreso. Pues bien, ante aquel Congreso tomé juramento y dije unas palabras. Estaba Fidel allí, recuerdo, tomando nota, y otros mandatarios más. Vamos a recordar hoy también 11 años de aquella visita de Fidel. Desde aquí saludamos a Fidel, nuestro querido comandante, compañero y camarada. Miren, les voy a contarles esta anécdota, creo que alguna vez la conté. Pero para que ustedes vean cómo estaba aquel nuestro gobierno de infiltrado por la burguesía, la oligarquía. Que Fidel, yo lo vi el 1 de febrero en la Viñeta, recuerdo que hablamos unos minutos. Había aquí un número grande de presidentes, entre otros recuerdo a Fujimori, Pastrana, Menem, imagínense ustedes. Y entre todo aquello apareció Fidel. Apareció Fidel y conversamos unos minutos. Bueno, el 1 de febrero. El 2 de febrero, pues apenas lo saludé, ahí en el Congreso, en el Panteón, un minuto. Y después en la noche él esperó allá largas horas en el patio de honor de la Academia Militar, donde llegamos ya de noche y mucha gente se había ido de los próceres, había una gran concentración popular. En la cena que hubo después en la casona, no lo vi. Él parece que se asomó, preguntó si yo había llegado, le dijeron que no, y se fue a descansar. Pues yo no lo vi más. Fidel pasó aquí el 3 de febrero, el 2 todo el día, en las actividades. El 3, recuerdo que estuvo en el aula magna de la Universidad Central. Y el 4 se fue. Yo no vi a Fidel. Y conste que en Miraflores recibía muchos presidentes. Recibía al príncipe español. Pero Fidel Castro no apareció. Después que Fidel se va, es que yo digo, oye, Fidel, no, ya se fue. Bueno, ya yo estaba rodeado, ya me tenían, el cerco estaba ya casi completo, casi completo. Por eso comentaba, y creo que estos acontecimientos de 11 años transcurridos indican muchas cosas para cualquier analista. Pero nosotros hemos pasado por varias pruebas de fuego. Este gobierno que es del pueblo
ha pasado por varias pruebas de fuego y seguramente nos quedarán todavía quién sabe cuántas. Pero pasamos por la prueba de fuego de la luna de miel, la oligarquía, el imperio. Yo recuerdo haber lanzado una primera pelota allá en el estadio de Nueva York. Y recuerdo haber ido al Fondo Monetario Internacional y aplauso. Yo fui a la Bolsa de Valores allá de Nueva York a darle al martillo ese. Sí, yo fui este mismo que está aquí. Yo fui a cenas en Washington, en Nueva York, con magnates petroleros, magnates políticos. Recuerdo una noche me senté ahí y cuando veo al frente Mr. Henry Kissinger, how are you, Mr. Kissinger? How are you, Mr. President? Recuerdo haber ido a reunirme con George Bush, el viejo, una reunión en Houston, un desayuno por allá. Recuerdo haber jugado softball con los militares yanquis en la Escuela de las Américas. Recuerdo que incluso después del juego teníamos que ir a no sé dónde y yo fui a bañarme y cambiarme de traje en la casa del general yanqui, director de la Escuela de las Américas. Vean que yo estoy vivo de chiripa. Yo estoy vivo de chiripa. Gracias a Dios. Dios, ¿cómo es que dice el dicho? Dios protege a los inocentes. Cristo, mi Señor, protege a los inocentes. Bueno, en Europa ni se diga. Me recibieron en casi todos los palacios, rodeado por escoltas de caballerías. Un día me querían poner un smoking, dije, hasta aquí no llego. Soy el arañero de Sabaneta, me rebelé, un smoking. Bueno, ahora, por esa prueba de fuego pasamos. Y el golpe de Estado, y el sabotaje económico, petrolero, el golpe militar. O sea, 11 años después, así lo digo, con mucha modestia y humildad, pero hay que decirlo, hemos cruzado con éxito un conjunto de situaciones que hoy nos presentan ante el país y ante el mundo, nos permite presentarnos con la frente en alto y con una fortaleza como pocas tuvo ningún gobierno revolucionario en toda nuestra historia. Fortaleza moral, espiritual, política, que no es para cantar victoria, repito, no. El diablo nunca duerme, decía mi abuela. La oligarquía nunca duerme, ahí está desesperada, el imperio está al acecho. Y al contraataque, además, no solo al acecho. Bueno, pero recordemos, yo estaba recordando aquella frase con la que comencé mis palabras del 2 de febrero de 1999. Las palabras con las que nuestro padre Bolívar comenzó su discurso en el Congreso, el de Angostura, el 15 de febrero 1819. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Dichoso el ciudadano. Eso fue lo que aquel día hicimos, convocar a la soberanía nacional para que comenzara a ejercer su voluntad. La soberanía tiene distintas maneras de entenderse, de concebirse y de expresarse. El vicepresidente Elías, en su extraordinaria palabra, discurso orientador, claro, de firme compromiso con el pueblo y con la revolución, lo dijo. La soberanía, ciertamente, hace 11 años Venezuela no era un país libre, no era un país soberano. Hoy Venezuela es un país absolutamente libre de todo poder extranjero
absolutamente soberano de todo poder interno, contrario al interés nacional, al interés popular. Y esto se expresa de muchas maneras. Miren, anoche conversé de nuevo con el ministro y vicepresidente Rafael Ramírez, porque él estaba por Moscú y ahora está por Pekín. Bueno, hace 11 años atrás no había ningún tipo de relacionamiento con esas potencias y grandes potencias de Asia, de Europa, de Eurasia. Bien. Y ayer salió por la prensa, hoy también, pero claro que los medios oligarcas tratan de quitarle peso a esto, desfigurarlo. Se ha firmado en Moscú, antier, el convenio de constitución de un consorcio ruso-venezolano para comenzar la explotación conjunta del bloque Junín 6 de la faja petrolífera del Orinoco. Una empresa mixta en aquel bloque Junín 6, repito, en esa faja del Orinoco que hace 11 años estaba tomada por los yanquis. Hoy esa faja está liberada, y cuando digo la faja, estoy hablando y estamos hablando de la reserva de petróleo más grande del mundo. PDVSA tiene en este consorcio que se ha firmado, esto es necesario seguirlo difundiendo en detalle, señores diputados, diputadas, delegados, delegadas del PSUV, voceros, voceras de los consejos comunales, de las comunas, luchadores sociales del Frente Francisco de Miranda, líderes campesinos, líderes obreros, trabajadores, mujeres, profesores, profesoras, generales, jefes y oficiales, pescadores, también los pescadores y pescadoras. Bueno, hay que difundirlo, hay que explicarle. Los medios de comunicación del Estado y del pueblo, hay que explicar y volver a explicar estas cosas que son la mejor forma de demostrar con hechos y no solo quedarnos en el discurso, bueno, las grandes cosas que aquí han ocurrido en 11 años. PDVSA 60% es la composición de la empresa mixta. El Consorcio Petrolero Nacional Ruso, conformado por un conjunto de empresas, entre otras Lukoil, Rosneft, Gazprom, TNK-BP, OBP y Surgoneft Gas, ellos entre todos tienen 40%. Allí en ese bloque Junín 6 están calculadas ya, certificadas, científicamente certificadas, 52.000 millones de barriles de petróleo solo en ese bloque, para comenzar a producir en el 2014 50.000 barriles por día y para llegar hasta 450.000 barriles por día de crudo mejorado para el año 2017. Ahora, ustedes saben a cuánto asciende la inversión, y esto es para responderle a los que dicen todos los días por ahí, voceros de la oligarquía y a través de sus medios de comunicación, que en Venezuela se acabó la inversión, que nadie quiere venir a invertir por el factor Chávez o por el socialismo. Bueno, este conjunto de empresas rusas, junto con PDVSA, van a invertir allí 18.000 millones de dólares en ese bloque Junín 6. Y además, solo por ingresar a la faja, el consorcio ruso cancela un bono de 1.000 millones de dólares como adelanto
a la inversión, pagando un derecho de acceder a unas reservas que son venezolanas. Bueno, luego recordemos que hace una semana se firmó un convenio parecido con la empresa italiana, Empresa Nacional de Hidrocarburos, ENI, para producir gas y petróleo con una inversión que va a llegar a 9.700 millones de dólares en el bloque Junín 5, son vecinos, Junín 5, Junín 6. Ahora, por aquí tengo yo un cuadrito que le pedí a Rafael Ramírez, comparativo de cómo era cómo funcionaba el llamado negocio petrolero hace 11 años y de ahí hacia atrás. Cómo el pacto de Punto Fijo terminó de entregar todo vestigio de soberanía, sobre todo en los últimos años, en la década de los 80 y comienzo, o casi toda la década de los 90. Fíjense ustedes esto, algunas diferencias que indican, que grafican, que convierten en lenguaje matemático lo que decía Elías, la soberanía, y lo que ratificamos. Miren, anteriormente a la revolución, las llamadas asociaciones estratégicas, así las catalogaron y así lo aprobó el Congreso de la Cuarta República, que no eran ni asociaciones ni eran estratégicas. Bueno, eran estratégicas para el imperio y las grandes transnacionales, pero eran lesivas al interés nacional, violatoria de la misma Constitución, aquella, la moribunda de entonces, y a las leyes del país. Pagaban 34% de impuestos sobre la renta, como si no fueran empresas petroleras, ¿no? Hoy pagan 50% las empresas mixtas del impuesto sobre la renta. Aquellas llamadas asociaciones estratégicas pagaban de regalía petrolera 1%, hoy pagan 30% de regalía petrolera al fisco nacional. Esto es bueno repetírselo al país en todos lados, señores gobernadores, todos. Y sobre todo, ante esa gran falacia construida por la burguesía de que nosotros regalamos el petróleo. Y a mí hasta me llaman Don Regalón. Yo me río mucho de eso, ¿sabe? Yo me río mucho, Don Regalón. Bueno, los verdaderos regalones, dones regalones, fueron ellos. Ellos regalaron el país, regalaron la patria. Miren, le vendían el petróleo. No le digo pues, 1% de regalía pagaban las transnacionales. Ahora pagan 30%. No había impuesto de extracción, no pagaban. Ahora pagan 3,3% de impuesto de extracción. La producción de las transnacionales aquí, en el pasado, hace 11 años, no era considerada como parte de la cuota OPEP. Oigan bien, esto significa o significaba que cuando la OPEP recortaba producción, la que tenía que recortar era PDVSA, pero las transnacionales no. Habían liberado a las transnacionales de cualquier obligación de seguir las pautas de la OPEP. Era como si estuvieran en otro país, no en Venezuela, entregando la soberanía del país, plenamente. Bueno, según los convenios de la apertura petrolera, el arbitraje ante cualquier diferencia con los socios había que irla a dirimir en otros países, el llamado arbitraje internacional. Ahora
nosotros eso no lo aceptamos, ¿no? La diferencia que pueda haber con cualquier socio se va a saldar en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en nuestro país, porque estamos en Venezuela, no entregamos la soberanía, no entregamos la soberanía. Bueno, la participación de Venezuela en las antiguas asociaciones estratégicas era en todos los casos menor a 50%. O sea que eso estaba totalmente bajo control de las transnacionales. Ahora, la participación de PDVSA siempre será mayor de 50% y no será menor del 60%. Eso nos garantiza el control de las operaciones, la soberanía en el manejo de nuestros recursos, de nuestras operaciones. Que si las empresas transnacionales cancelaran algún bono de participación como derecho a participar, valga la redundancia, no pagaban nada. Las áreas eran entregadas sin ningún pago de derecho al Estado venezolano. Ahora, estas empresas rusas, como ya dije, van a pagar $1.000 millones. Las empresas italianas, un poco menos, pero casi igual. Pagos al Estado, derecho de participación. Y mire que eso ha sido discusiones. Y sobre todo porque en casi ningún país ocurre esto. Casi ningún país ocurre esto. Bueno, pero nosotros tenemos nuestro modelo, pues. Somos soberanos, somos autónomos. Y el mundo ha comenzado a aceptar que el que venga a invertir en Venezuela tiene que venir a subordinarse al marco legal venezolano, a la Constitución y a las leyes de una república que es soberana, absolutamente soberana. Fíjense lo que pasaba antes en estas explotaciones petroleras. Bueno, hoy, vamos a hablar del hoy, todas las empresas mixtas deben cumplir con un factor de recobro no menor al 20%. Esto significa que deben aplicar todas las inversiones, toda la tecnología que se requiera para extraer del subsuelo al menos 20 barriles por cada 100 de los que están allá abajo. Nunca se recobra el 100%, no. Ahora, acaba de aparecer este informe del gobierno de Estados Unidos que dice que en la faja del Orinoco reconoce por primera vez, ellos que durante mucho tiempo dijeron que eso no era petróleo, que era bitumen, y que por tanto ellos iban a pagar el precio del carbón, y que por tanto no pagaban regalía porque era mucho riesgo la inversión, era muy riesgosa, era muy alta la inversión, la tecnología, que más bien era como que nosotros teníamos que agradecerles a ellos por venir a ayudarnos. Casi que así ponían los términos. Casi. Ahora no, ahora reconocen al fin que ahí se podrá extraer hasta 40% del petróleo que está en sitio. Eso coloca a Venezuela como, sin duda, la primera potencia energética petrolífera del mundo para siempre, para siempre. Fíjense, en el pasado estas asociaciones hacían una explotación indiscriminada y apenas recobraban 8% del petróleo que estaba allí, lo cual era un crimen en verdad. Sacar 8 barriles por cada 100 y se iban a otro lugar a perforar más allá y perforar más allá de manera indiscriminada. Ahora no, ahora están obligados a llegar por lo menos al 20%. El único mercado de destino entonces era Estados Unidos. Todo el destino del petróleo era para Estados Unidos. Ahora no, ahora el destino es absolutamente diversificado para todas las regiones del mundo. También Estados Unidos, pero también para Rusia, para China, para Bielorrusia, para Vietnam, para los países de África, para Argentina, para el Caribe, para Cuba, para Haití, para Dominicana, para Nicaragua. El petróleo venezolano ahora circula libremente por el mundo
somos libres, somos libres. Algunos ejemplos nada más para graficar, pero con hechos, lo que estamos diciendo. En 11 años, Venezuela ha venido constituyéndose y hoy es una verdadera república soberana, libre. Y nuestro pueblo hoy, además, porque esa es otra forma, imprescindible de ver la soberanía, necesaria. Nuestro pueblo, aquí dentro de nuestra república, de nuestro país, recuperó y construyó su soberanía. Hace 11 años atrás el pueblo era dominado por la burguesía, por el Estado burgués. Hoy el pueblo es soberano para decidir su camino, para decidir su destino, para decidir su forma de vida. Aun cuando necesario es decirlo, para con ello ratificar que no es que ya estamos cantando victoria, no. La soberanía es una variable. Tú la puedes poner en 0, la puedes poner en 100, en una escala cualquiera. A nivel internacional, nosotros podemos decir que estamos cerca del 100 en cuanto a la soberanía de Venezuela. No dependemos de ningún poder extranjero. Podemos decir que estamos en 100. Somos 100% soberanos. En lo político, en las decisiones que aquí se toman, no dependemos del Fondo Monetario Internacional para las decisiones económicas, para las decisiones políticas. Para nada. Mire, aquí hasta los congresos. En el Congreso pasado se aprobaban leyes que venían impuestas por el Fondo Monetario Internacional para darle un crédito al país, para darle créditos al país. Venían unos gestores y decían, bueno, pero tenemos que modificar esta ley. Por ejemplo, tú referías a la ley, a las prestaciones de los trabajadores, la seguridad social. Las privatizaciones eran una exigencia, era un mandato que venía del norte. Bueno, yo te presto tantos millones de dólares o te refinancio esta deuda si tú privatizas. Y ellos escogían, claro, escogían el lomito, Sidor. Si tú privatizas Cantebé, si tú privatizas Viasa. Y PDVSA ya la habían comenzado a privatizar. Hay una propaganda de algún negocio por ahí que dice, ¿qué pasaría en Venezuela si no existiera no sé qué? Ajá. Pudiéramos decir nosotros algo parecido, para voltear la cara de la moneda y analizar qué estaría pasando hoy en Venezuela si no hubiese llegado el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario. ¿Cómo estaría hoy nuestra patria? ¿Cómo estaría? Creo que no quedarían ni vestigios de la patria bolivariana. No quedarían vestigios. Estaría toda privatizada. Aquí estaríamos hablando inglés todos. Nuestro modelo educativo transnacionalizado, nuestra economía globalizada, es decir, engullida por los poderes internacionales, nuestra agricultura borrada del mapa. Se hubiera impuesto a Venezuela en los tratados de libre comercio de las Américas, el ALCA. El petróleo, ya estaríamos produciendo cerca de 6 millones de barriles de petróleo, rompiendo con la OPEP. Venezuela ya prácticamente había roto con la OPEP y se dirigía a elevar la producción de manera indiscriminada. Ya para esta fecha estaríamos cerca de 6 millones, por lo cual el precio del petróleo a lo mejor estaría por 15, 20 dólares el barril, cuando mucho. Y por lo tanto Venezuela hoy estaría
más esclava que nunca antes jamás del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Imperio Yanqui. En 11 años nosotros hemos liberado a nuestro país. Queda un trecho largo, porque en verdad esta es la misma revolución de independencia que comenzó hace 200 años, la revolución de independencia, la liberación de la patria. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Bueno, hoy comienza la Serie del Caribe. ¡Vivan los Leones de Venezuela! Y del Caracas también. Yo no tengo ningún complejo, ¿saben? No, no, no. Pudiéramos cantar esa canción. Espero que los magallaneros nadie se sienta ofendido. Venezuela será campeón, el Caracas será campeón, los Leones. Bueno, ahora fíjense. Son ya las 2:30 de la tarde, hay mucho trabajo, nosotros conmemoramos trabajando estos 11 años, pero hace poco yo, ante la Asamblea Nacional, estaba rindiendo cuenta de la gestión del año pasado, pero uno siempre engloba todo el periodo de gobierno. No voy yo a caer de nuevo en tantos gráficos y variables, no, no. Sería interminable mostrar lo que ha ocurrido en estos 11 años. Nuestro vicepresidente, mi vicepresidente primero lo dijo, soberanía. No es cuantificable, dijo. Cristo dijo una vez, la masa no se puede cuantificar. Es cierto. Es absolutamente cierto. Porque como dijo Bolívar todavía optimista, aun cuando se derrumbaba todo, él seguía optimista. En enero de 1830, por favor, atención al año, 1830 en Bogotá, lo habían expulsado de aquí. Páez no reconocía a su gobierno, se había conformado ya el gobierno venezolano. Crujía la Colombia bolivariana y Bolívar era presidente aún de aquella Colombia bolivariana, pero ya lo desconocían aquí, lo desconocían en Quito, lo mandan a matar y él convoca al Congreso, que llamó admirable, en un último esfuerzo de su genio creador, y da un discurso memorable, el Congreso admirable, que fracasó también. Y después que fracasa ese Congreso es que él dice, me voy, renuncio. Y se fue. Pero en el discurso él dice, conciudadanos, dice, me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hemos logrado a costa de los demás. Iluso él, hablaba todavía de la independencia y decía eso, el único bien que hemos logrado a costa de los demás. Pero ¿qué importa? Decía, porque ese único bien que hemos logrado es la puerta que nos abre los caminos a la prosperidad nacional. Sabemos bien que aquella independencia que ellos lograron fue fugaz. Se la llevó el viento también. Ni siquiera la independencia lograron, mucho menos la revolución, mucho menos los cambios sociales, mucho menos lo que él dijo 100 veces, 1000 veces. La piedra fundamental, dijo, de nuestro nuevo sistema debe ser legisladores, le habló a los legisladores, inmediatamente y exclusivamente la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Igualdad, igualdad, la ley de las leyes, la justicia, dijo, debe ser la virtud o la reina de todas las virtudes republicanas, la justicia, y no hay justicia sin igualdad. Era un verdadero revolucionario nuestro padre Bolívar.
pero ni siquiera la independencia la lograron. Nuevo coloniaje se vino sobre nosotros. Un nuevo coloniaje. Ahora la frase de Bolívar es exacta, como el cuadrado perfecto, como el triángulo isósceles, ¿no es, Jordani? Equilátero, equilátero. Es exacto como el 9, el número 9. La frase es exacta como la luna llena, redonda, completa. La independencia. Hoy, nosotros somos un poco más dichosos que nuestro padre. Porque yo hoy no me ruborizo al decirlo. No, más bien como soldado que soy, hijo de Bolívar que soy, diminuto, pequeñito, pero lo digo con un gran orgullo y ustedes, estoy seguro que todos y todas pueden decirlo, un poco más allá, un poco más acá, pero no hay rubor al decirlo. 11 años después, nosotros hemos logrado lo que nuestro padre creía todavía desbordado de optimismo, aún ante la tragedia, haber logrado. Hoy somos de verdad independientes, un país independiente. Independencia. Ahora, esa segunda parte de la frase de Bolívar es exacta. La independencia, aun cuando fuera, pudiéramos decir hoy, aun cuando fuera el único bien que hubiésemos logrado en 11 años, es sin embargo la puerta abierta que nos permitirá construir la gran patria venezolana en todos los años que nos quedan de vida. Pero sin embargo hoy podemos decir que no solo es la independencia el bien único que hemos logrado, no. Pasen revista todos y todas estos 11 años en lo político, en lo económico, en lo social, la educación, la salud, el empleo, el salario, el ingreso, el bienestar. En lo científico, tecnológico. Cada uno de estos grandes ámbitos tiene símbolos. Símbolos. La educación, territorio libre de analfabetismo, por ejemplo. Nada más para decir algo, uno de los logros que es un símbolo, es una pirámide. La salud, barrio adentro, para decirlo en 2 palabras, barrio adentro, más nada. Y ahí están todas las cifras que pueden ustedes buscar, todas, y la cantidad de médicos por habitante, y la cantidad de instalaciones de salud gratuita, de calidad, obligatoria. Gracias Cuba, gracias Fidel, gracias Raúl, gracias al pueblo cubano, en educación, en salud. Ahí están los números de la UNESCO. Nuestra matrícula de escolaridad hoy es una de las primeras del mundo, de todo el mundo. De todo el mundo. Desnutrición infantil, mortalidad infantil, todo eso ha disminuido. Lejos de la meta estamos. Pero son apenas 11 años. Ahora vienen 11 más. Son apenas 11 años. Ese número a mí me gusta, el 11, ¿vale? Ese no era el número de Aparicio. De Luis Aparicio no era el número. Porque el de Concepción también es bueno, el 13. No, el de David era el 13, ¿no? O era, no, es el 13. El del Ki, ¿cuál es? Como el 57, por ahí, ¿no? ¿Ah? El Ki, 57, ¿cómo que es el Ki? Bueno, ahora fíjense una cosa. Bueno, en ciencia y tecnología, el satélite Simón Bolívar, nada más que digo uno, pues no me pregunten más.
el satélite Simón Bolívar. En economía, las reservas internacionales, el Banco de Venezuela, la CanTV, PDVSA recuperada y produciendo más de 3 millones de barriles, la OPEP resucitada gracias a Venezuela. Hay que decirlo, pero es la verdad. Puede sonar, como se dice, poco modesto, pero es la verdad. El ALBA, la política internacional de Venezuela, ha sido altamente exitosa en estos 11 años. El ALBA, la Alianza Bolivariana Petrocaribe, UNASUR, el ingreso al Mercosur, el Banco del Sur, el Banco del ALBA, el Banco Ruso-Venezolano, la Organización de Países del Gas, en fin, los consejos comunales en lo social, en lo político, la democracia participativa y protagónica, los bancos comunales, el socialismo como bandera, como rumbo de transformación, de transición, la definición del socialismo, resucitó el socialismo en la Venezuela bolivariana, resucitó el proyecto de Cristo liberador, el verdadero y único Cristo que es el socialismo redentor de los pueblos de este planeta, resucitó aquí, resucitó aquí. Bueno, se paran ustedes, yo me pongo de pie también. ¡Viva Venezuela! ¡Que viva el socialismo! Miren, y yo les puedo pedir algo, ¿verdad? Les voy a pedir que no es nada nuevo, mantengamos la firmeza, la unidad, la conciencia cada día más firme. Cumplimos 11 añitos, es un niño todavía nuestro gobierno, es una niña todavía nuestra revolución. Yo tengo 55 años de edad, es decir, he cumplido 5 veces 11 años, 5 por 11, 55. Estos últimos 11, bueno, presidente del gobierno, yo le pido a Dios, y por supuesto me libero de toda ambición personal, a pesar de que digan de mí los escuálidos lo que quieran decir, digan de mí lo que quieran, no les hago caso, águila no caza mosca, hablen paja lo que quieran, no les hago caso. Les digo algo, tengo 55 años, 11 años de presidente, los próximos 11 años, bueno, si Dios lo quiere así, yo prometo cuidarme un poco más, y si ustedes lo quieren, 11 años, dentro de 11 años yo tendré 66, Dios mediante, y tendré 22 de presidente. Si Dios quiere y ustedes lo quieren así. Tendré 66 y 22 de presidente. En los otros 11 que vienen no quiero ni pensar porque ya serían 77 y 33. Ya es como demasiado tiempo, ¿no les parece a ustedes? Bueno, yo creo que sí, pero lo dirá Dios y lo dirá el tiempo. Yo me aferro a este Cristo, al que me aferré sobre todo desde niño, me aferré a Él. Lo amo, aprendí a amarlo de niño, cuando era monaguillo en una iglesia de techo de palma y piso de tierra, allá en las costas del Boconó. Empecé a amar a Cristo, mi Señor. Y sobre todo después del 12 de abril, 11 de abril, 12 de abril, este Cristo estoy aferrado a Él. Él dirá, Él mandará, con Él voy, Cristo revolucionario, ve, con Él y con esta Constitución, la Constitución bolivariana, y más allá, y más acá, el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano. Yo lo dije una vez cuando aprobamos la reforma, la enmienda, mejor dicho, la enmienda. Dije aquellas palabras del apóstol, que me las dijo el padre Rojas, lo llamé padre, yo, hemos ganado, le dije, fue el 15 de febrero, hace casi un año ya.
padre, yo quiero decir algo, pero no sé qué decir. Y entonces el padre me preguntaba por teléfono y la gente allá afuera gritando, Chávez, queremos ver a Chávez, el balcón del pueblo abierto. Y yo y con el padre aquí, padre, pero ¿qué es lo que sientes, hijo? Y yo le decía algo. Y entonces él me dijo, ya te entiendo. Bueno, lo que tienes que decir es lo mismo del apóstol San Pablo, cuando dijo, me consumiré gustosamente al servicio de ustedes. Lo repito hoy, me consumiré. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el socialismo! Vamos al ataque, al ataque, al ataque, a la ofensiva por todos los lugares. Ha comenzado la campaña admirable 2010, 2011 y 2012. Vamos a ganar la Asamblea Nacional el 26 de septiembre. Con mayoría aplastante. Vamos a derrotar a los golpistas, vamos a derrotar a los fascistas en la calle. Yo los llamo a la calle, al pueblo a la calle del pueblo revolucionario, no es de la oligarquía, ni de los hijos de la oligarquía, de los fascistas, vendepatria. Aquí siguen las cosas planteadas como hace 11 años. Y hoy mucho más que hace 11 años, en verdad. Así lo voy a decir. Así lo voy a decir de nuevo. Los que quieran patria, vengan con nosotros a construir la patria buena, la patria linda. Los vendepatrias, que se vayan con los escuálidos. Pero nosotros los seguiremos derrotando en todos los campos de batalla. Nosotros venceremos. 11 años. Feliz cumpleaños, pueblo venezolano resucitado. Feliz cumpleaños, gobierno bolivariano. Y juro de nuevo que nosotros no defraudaremos al pueblo noble de Bolívar. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva el gobierno bolivariano! ¡Hasta la victoria! Siempre, patria socialista. ¡Venceremos! Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bien, saludamos a todos desde aquí, los habitantes de nuestro país, venezolanos, venezolanas, gente llegada de otros países, de otras latitudes, en este día en el cual conmemoramos 11 años del inicio del gobierno bolivariano. No digamos del inicio de la revolución bolivariana, no. La revolución bolivariana comenzó mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Un día como hoy, 2 de febrero, pero en 1806, es decir, hace 204 años, zarpaba desde el puerto de Nueva York un barco. Un barco. Para que ese barco zarpara habían pasado muchos años. Y el hombre que lo comandaba había cruzado muchos caminos. Ustedes saben que me refiero al Leander, así llamado aquel barco, y una tripulación todo mixta, todo combinada, y al frente venía el mariscal, el caraqueño, el revolucionario, el jacobino Francisco de Miranda. Un día como hoy, zarpó de Nueva York rumbo a Venezuela. ...204 años, digo esto muy a la ocasión, solo para
bueno, razonar el por qué decimos que la revolución bolivariana comenzó hace bastante tiempo. La expedición libertadora de Miranda marca uno de los más grandes eventos, digamos que como que en la línea de partida y en el tiempo de partida, de inicio de esta revolución, que también es mirandina, que también es indígena, que también es sucrista, que también es zamorana. Ahora, después de tanto tiempo, la revolución, y no por primera vez, la revolución esa larga, se hizo gobierno, ¿no? ¿No? Bueno, el 19 de abril de 1810 se hizo gobierno, la revolución. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que le dieron el nombre de Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Y ahí había y presidente. Era la Segunda República. Por primera vez asume la presidencia de la República, en campaña. Pero aquella república duró muy pocos meses, vino un huracán y se la llevó de nuevo, como se había llevado la primera que comandó el gran Miranda. Ayer estábamos recordando a José Félix Rivas, antier, el domingo, en Aló Presidente, que fue torturado, asesinado por el Imperio Español. Fue el año 14, 1814. Una verdadera conmoción social recorrió el país y esa conmoción huracanada barrió la Segunda República y Bolívar tuvo que irse a Oriente. Caracas se fue al Oriente. Y Bolívar se fue luego a las Antillas y llegó a Jamaica, llegó a Haití y comenzó a preparar el retorno con el apoyo especialmente del pueblo haitiano, de la revolución haitiana, del presidente Petión. Y retornó Bolívar. La primera expedición de los Cayos fracasó, casi es capturado, casi muere en batalla. Vuelve por segunda vez a Haití, vuelve a conseguir el apoyo de Haití, del pueblo haitiano, del presidente haitiano, y vuelve en la segunda expedición de los Cayos, y esta expedición se convierte en la llama de la victoria, la llama que se extendió por Oriente, por Margarita, Coche, Cubagua, Cumaná, Maturín, San Félix, Angostura, y nació la Tercera República y fue Bolívar de nuevo electo presidente de aquella, la Tercera República, pudiéramos decir la República Bolivariana originaria. Y Bolívar fue presidente de esa Venezuela, de aquella Venezuela, desde 1819 hasta que renunció al cargo en mayo de 1830. Por cierto, 11 años. 11 años duró esa presidencia de Bolívar. Pero a los 11 años, realmente Bolívar no pudo consolidar un gobierno. La oligarquía criolla, la oligarquía de Sudamérica, de cada uno de estos países que estaban naciendo, se volvió toda contra Bolívar y contra el proyecto de Bolívar. Y al final le impidieron gobernar. Los congresos convocados desconocieron sus grandes decisiones que estaban impulsadas por aquel juramento del Monte Sacro. Tercera, trabajo y más trabajo para tener patria, decía Bolívar. El siglo XX venezolano es digno de un estudio.
y ya estamos como con la perspectiva más o menos suficiente cuando está concluyendo la primera década de este siglo. Este año 2010, recordémoslo, es el último año de la primera década de este siglo y de este milenio que abrió. Ya hay una perspectiva más o menos suficiente para evaluar el siglo XX venezolano. Y las razones por las cuales emergió de nuevo, y vaya de qué manera, la revolución venezolana. Revolución que ha tenido distintas maneras de brotar, distintas formas de ser llamada o calificada, distintas intensidades, pero es la misma revolución, así yo lo veo en mi modesta apreciación. Después de la década aquella, o de las 2 décadas heroicas, de las jornadas de independencia que terminaron en una tragedia, nunca debemos olvidar la tragedia en la que terminó la revolución originaria, la que comandó Simón Bolívar. ¿Cómo terminó aquello? He arado en el mar, dijo el padre, nuestro padre Bolívar. Jesucristo, Don Quijote y yo, los 3 grandes majaderos de la historia. Bolívar fue presidente de Venezuela en varios periodos. Presidente en combate, presidente en guerra, presidente después de la guerra, presidente en sitio, presidente a distancia, presidente retornado, presidente expulsado, presidente desconocido, presidente. ¿De qué manera fue presidente aquel hombre? Hasta que renunció, presidente renunciado. Lo obligaron a renunciar y se fue a morir. 1813. Aquí llegó Bolívar. Y ahí en la iglesia de San Francisco fue reconocido libertador cuando dijo: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, así como tú has jurado, Elías, y has invocado a tus padres, tus hijos. Juro por los hijos. Bolívar no los tenía y parece que no los tuvo. Pero aquí estamos, somos todos sus hijos y sus hijas. Pero él juró, y cuando juraba, Bolívar, en lenguaje muy matemático, Elías, tú que hablabas de la matemática y la sociología, pero yo creo que la sociología necesita de la matemática también, la estadística, el análisis, en fin. Bolívar, con pensamiento muy matemático, dijo allá en el Monte Sacro: esta civilización ha dado para todo. Se refería a la vieja civilización. Aquí está Roma, decía, dio para todo, menos para la causa de la humanidad. Dio para todo, menos para la causa de la humanidad. Y agregó: la misteriosa incógnita del hombre en libertad habrá de despejarse en el nuevo mundo. ¿Cómo vivir en libertad? Y él, que fue, queridas doctoras constitucionalistas y doctor de los poderes del Estado que nos acompañan, Bolívar fue muy rusoniano,
Y de Rousseau es aquella frase, hablando de la libertad: entre el poderoso y el débil, la ley, o mejor dicho, entre el poderoso y el débil, la libertad oprime. Solo la ley libera. Habría que agregar aquí hoy, solo la ley revolucionaria libera a los pobres del dominio de los poderosos, a los pueblos del dominio de los tiranos. La ley revolucionaria, la revolución hecha ley, hecha leyes, hecha costumbre, hecha modo de vida. La revolución, por tanto, ese impulso revolucionario, llegó al gobierno varias veces a lo largo de estos 200 años que han transcurrido. 1810, 1813, 1817, y después de la muerte de Bolívar y la hecatombe, la tragedia, una combinación de algunos revolucionarios y un grupo de conservadores que aplaudían al rey, que defendían al rey, que no querían independencia y mucho menos revolución. Es verdad, pero es que hace 11 años ocurrió algo parecido. Recordemos la composición de aquel gobierno que llegó hace 11 años y a través del cual la revolución comenzó a ocupar pequeños y muy modestos espacios de gobierno dentro de un Estado totalmente dominado por la burguesía histórica, por la oligarquía histórica venezolana y subordinada al imperio más poderoso que ha existido sobre este planeta. No voy a nombrar a nadie para no empavar este acto, ¿verdad? Pero recordemos algunos de quienes estaban muy cerca de este soldado que aquí está y que fueron juramentados aquel día. Sobreviven a aquel Consejo de Ministros Jorge Jordanes, aquí lo tengo, el vicepresidente y ministro de Planificación y Economía. Héctor Navarro, que está por allá, el ministro de Educación. Y creo que ningún otro. Reyes, que está aquí, era ministro de Transporte y Comunicaciones. Y todos vean un poco más canosos. Solo que un poco más canosos, ¿verdad, Jorge? 11 años, no, igualito. Estamos igualitos. No quiero decir un poco más viejo, porque aquí se pone viejo el que quiere. Que quiera, póngase viejo, ¿verdad? Bueno, pero en verdad toda revolución está llena de contradicciones. Contradicciones que van brotando, que se van manifestando de distintas maneras, en distintos lugares, en distintas épocas o tiempos. Por eso digo, compatriotas, compañeros, compañeras, camaradas, esta revolución es larga. Por eso es bueno que, aún con el furor que cargamos, aún con la impaciencia que a veces nos devora, aún con la angustia que nos asalta recurrentemente, sin embargo, sabias son las palabras aquellas del padre Bolívar. Hoy es bueno recordar, mirando hacia atrás, el camino andado, y mirando hacia adelante, prefigurándonos los caminos que vienen. Si queremos patria, armémonos de muchas cosas. Bolívar hablaba de 3, entre otras muchas, ¿no? Paciencia y más paciencia, pero acompañada la paciencia de constancia y más constancia, y ambas acompañadas de una